Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del tiempo y disposición que tengas de analizar y observar este video. El día de hoy analizamos lo que es el enlace químico. Este tema ya lo pudimos observar o analizar un poquito en el trimestre anterior. Lo voy a retomar recordando que el enlace o los enlaces químicos son de naturaleza eléctrica. Tenemos cargas, recuerda, tanto positivas como negativas. Ocurren cuando las fuerzas de atracción o atractivas son mayores que las repulsivas. En un momento te explico a qué se refieren fuerzas atractivas o repulsivas. A la fuerza responsable de esa atracción, de ese o repulsión o de ese rechazo. Atracción, recuerda que es cuando en este caso dos átomos se intentan juntar, y en el caso de repulsión cuando estos se rechazan. A esta fuerza responsable se le llama interacción electroestática. Tenemos el científico Charles Augustin de Coulomb, quien estableció que dos cargas del mismo signo se atraen y dos cargas del signo opuesto se repelen. Esto lo relacionas, o a lo mejor lo has escuchado, con la ley de los signos, pero no es lo mismo que en matemáticas. En matemáticas es otra cuestión. Aquí lo simplifican, o has escuchado la frase de polos opuestos se atraen. Y en ocasiones no lo aplican a la ciencia, lo aplican a cuestiones de interacción entre personas, pero en el área de ciencias o en el área de química en este caso, refiere a que si yo tengo dos polos iguales, estos se van a rechazar. Si yo tengo dos polos positivos, jamás se van a juntar. Y si yo tengo dos polos negativos, tampoco. Como puedes ver en la imagen, las flechitas donde están los polos iguales, más con más, van hacia afuera, se rechazan, se repelen. Y las que tenemos polos negativo y positivo, es decir, polos distintos, tienden a atraerse, a querer juntarse. Recuerda que es como una pila. Nuestra pila tiene un polo positivo y un polo negativo. Cuando dos imanes, has visto que los imanes también tienen polos positivos y polos negativos. Si tú intentas unir los dos polos positivos, va a existir una fuerza que te va a repeler. O sea, por más que tú quieras, va a existir algo que te lanza hacia afuera. Sin embargo, si yo uno el polo positivo con el polo negativo, estos se atraen, se juntan, se pegan inmediatamente por la atracción que existe entre estos polos o cargas distintas. La fuerza de atracción o repulsión es mayor mientras sea la distancia entre las partículas. Te pongo el ejemplo del imán. Si yo tengo dos imanes con el mismo polo, es decir, el polo positivo, y los intento juntar, pues a lo mejor no pasa nada. Pero entre más voy acercando esos polos, mayor es la fuerza de rechazo o de repulsión. Ahí es donde vas a sentir, entre más cerquitas los tengas, como son dos polos iguales, mayor será esa repulsión. Sin embargo, si yo tengo dos imanes con un polo positivo y un polo negativo, a lo mejor no, con cierta distancia a lo mejor no se unen. Pero entre más corta sea esa distancia, la fuerza con la que se quieren unir es mayor hasta que podamos unir esos imanes. ¿Recuerdas que cuando vimos el modelo de Bohr analizamos que en el núcleo tenemos las cargas positivas y neutras? Las cargas positivas son los protones y nos los da nuestro número atómico. Y en los orbitales tenemos nuestras partículas negativas, ¿sí? Es decir, que los núcleos atómicos, si yo intento unir dos átomos, los núcleos atómicos se van a repeler porque ambos tienen la carga positiva, ¿sí? Y se va a tener una lucha entre lograr vencer esa repulsión, porque recuerda, los núcleos están dos positivos, por más que los quiera juntar, pues no se van a poder, pero se va a hacer una lucha para poder lograr hacer un enlace. Los enlaces se presentan en tres tipos: covalente, iónico y metálico. Nos vamos a enfocar en el covalente y en el iónico. El metálico no lo vamos a abordar de tal manera
porque en nuestra asignatura nos hace énfasis en centrarnos en los dos primeros, porque son con los que vamos a trabajar mayormente. No quiere decir que el metálico no sea importante, simplemente que de acuerdo a lo que nuestro programa nos marca, que es esencial aprender, nos vamos a centrar en ellos. No te saturo con el metálico porque esta modalidad es un poquito más complicada, entonces vamos a tratar de sacar lo esencial y lo que sea esencial pero bien cimentado. Listo, el enlace covalente surge por Lewis en 1916. Si no recuerdas quién es Lewis, es el modelo que utilizamos, el hashtag, los puntitos, ¿sí? Es el símbolo y el que lleva puntitos. Ese científico también propone lo que es el enlace covalente, que este ocurre cuando se forman o se combinan dos átomos de elementos no metálicos. ¿Cuáles son los elementos no metálicos? En este caso, recuerdas que nosotros vamos por colores, ¿sí? Aquí entrarían utilizar los naranjas, que son los metaloides, y los morados, los no metales, ¿sí? Cuando se unen átomos no metálicos, surge un enlace covalente. Aquí la característica clave las características clave son dos, que este enlace se va a dar entre dos átomos de elementos no metálicos y entre estos dos van a lograr llegar o completar 8 electrones compartiendo. La palabra clave es compartir. ¿Recuerdas cuando hablábamos de barrios? Ejemplo, el barrio de los metales con el barrio de los no metales. Entonces, como son del mismo barrio, son compas, son de la misma familia de los no metales, en este caso no van a tumbarse ni quitarse, van a lograr o van a buscar que todos los elementos lleguen a formar su octeto en su último nivel de energía. Como puedes observar, tenemos una molécula de flúor, es decir, un átomo de flúor está interactuando con otro átomo de flúor. Si yo lo represento con el modelo de Lewis, el flúor está en el grupo 7A o 17, por lo tanto va a tener 7 electrones en su último orbital, es decir, se va a representar la F de su símbolo con 7 puntitos. Por lo tanto, la otra F se representa de la misma manera. Ahí donde se juntan esos dos círculos se formó el enlace. Tenía 7 y el otro flúor me está compartiendo 1, ya formé 8. El flúor de tu izquierda ya juntó sus 8 porque el flúor de tu derecha le compartió 1, tenía 7 y comparten 1, 8. El flúor de tu derecha tenía 7, le está prestando o compartiendo 1, llegan a 8. Ambos completaron su último nivel de energía con 8 electrones. Compartiendo, por lo tanto, si son dos no metales y están compartiendo electrones, estamos hablando de un enlace covalente. Se dice que los átomos pueden compartir 2, 4, 6 electrones. Esto se refiere a las parejas, ¿sí? A las parejas de átomos que están interactuando. Si es de 2 es un enlace simple, si es doble es un enlace... si son 4 es un enlace doble y si son 6 es un enlace triple. En la imagen podemos observar un enlace doble. ¿Por qué es un enlace doble? Porque están interactuando 4 electrones, 2 de la primera bolita o átomo y 2 de la otra bolita o átomo, ¿sí? Entonces 2 que interactúan de este lado y 2 están interactuando 4 electrones para formar 2 enlaces o un enlace doble. Entre los covalentes se dividen en dos, covalente puro o no polar, y esto ocurre cuando los electrones son atraídos con la misma fuerza, es decir, comparten equitativamente. Y este fenómeno ocurre cuando las moléculas están formadas por átomos del mismo elemento, es decir, se está uniendo un átomo de un elemento con otro átomo de ese mismo elemento, no se combinan con nadie más,
más que con ejemplo. Te pongo aquí un átomo de oxígeno con otro átomo de oxígeno. Él es del grupo 16, por lo tanto tiene 6 electrones de valencia o 6 puntitos. Se pone el símbolo y sus 6 puntitos. El otro oxígeno, de igual manera, símbolo, sus 6 puntitos. Como son covalentes, van a compartir. En este caso son covalentes no polares porque son dos átomos del mismo elemento. Compartirían en este caso 6 y 2, 8. Es decir, tu oxígeno de la izquierda tiene 6 y mi oxígeno de la derecha me está prestando 2. Me está compartiendo 2. Ya llegué a los 8 electrones en mi último nivel. Mi oxígeno de la derecha tiene 6, el de la izquierda me presta 2, me comparte 2 porque somos de la misma familia y estamos haciendo un enlace covalente, se comparten, puedo llegar a los 8. Ambos oxígenos están llegando a los 8, ¿sí? En el caso del nitrógeno, en el oxígeno, si ves, están interactuando 4 electrones, pero si yo uno el primer circulito, el primer puntito con el otro, se forma un enlace. En este caso, en el oxígeno, formaría un enlace doble. Sin embargo, si me voy acá con el nitrógeno, no tengo un enlace doble, tengo un enlace triple. ¿Por qué? El nitrógeno es del grupo 15, por lo tanto va a tener 5 electrones en su último nivel de energía, es decir, su símbolo y 5 puntitos. 5. ¿Cuántos me faltan para llegar a 8? 3. Entonces el otro nitrógeno me va a prestar 3 para yo llegar a 8. Y así sucesivamente con el otro. El nitrógeno tenía 5, mi otro compa me comparte 3 para poder llegar a 8. Son las conexiones que se forman. En este caso están interactuando 6 electrones, 3 de cada uno, para formar un enlace triple y que ambos átomos lleguen a 8 electrones. Por otro lado tenemos el covalente polar. El covalente polar, en este caso, se encuentran más cerca de los núcleos atómicos y uno lo atrae más. No es equitativo como el covalente no polar. Aquí la diferencia del covalente polar es que ocurre cuando interactúan átomos de diferentes elementos, pero recuerda que deben de ser no metales. Covalente, unión de átomos de elementos no metálicos. Covalente no polar, unión de elementos no metálicos iguales, y el covalente polar, unión de elementos no metálicos diferentes. Ejemplo, el hidrógeno es considerado un no metal. Si tú analizas la simbología y los colores en las tablas periódicas, vienen del mismo color que los no metales. En este caso, el hidrógeno es un no metal. Con nuestra simbología, el hidrógeno es morado y los no metales son de color morado. Entonces, aquí están interactuando dos elementos no metálicos diferentes. ¿Por qué? Porque estamos interactuando el hidrógeno y el oxígeno. Ojo aquí. El hidrógeno tiene que completar 2. Recuerda que no puede completar 8 porque nada más tiene un nivel de energía y el primer nivel de energía se llena con 2. No tiene capacidad para más. En este caso tienes el oxígeno. El oxígeno es del grupo 16, termina en 6 electrones, 6 puntitos. Un puntito un electrón que me va a prestar el primer hidrógeno serían 7. Y el otro electrón me lo va a compartir el otro hidrógeno, ya serían 8. Me compartieron para que el oxígeno pudiera completar 8 electrones. En el caso del hidrógeno, recuerda que tenemos la regla del dueto. El hidrógeno tenía 1, el oxígeno me comparte otro, ya completó el hidrógeno su nivel de energía, ya completó la regla del dueto, 2 electrones. Recuerda que la regla del dueto únicamente es para el hidrógeno y para el helio, que son los únicos que tienen un solo nivel de energía.
El otro hidrógeno ocurre lo mismo, tiene uno que está compartiendo, el oxígeno también ahí te va para que tú también completes, ya el otro hidrógeno también completó 2, como lo puedes observar. Si tú cuentas los 6 rojos y 2 grises, son los 8 para el oxígeno, y en el caso de cada hidrógeno, un gris de ellos y un rojo del oxígeno que le está compartiendo para poder llegar todos a completar su nivel de energía, en este caso el hidrógeno con 2 y el oxígeno con 8. Las características tanto para el polar como el no polar. Estas son características del enlace covalente en general. A temperatura ambiental son gases líquidos que se vaporizan con rapidez o sólidos relativamente blandos. Sus puntos de fusión son bajos, son malos conductores de electricidad. El enlace iónico, por otro lado, ocurre cuando un elemento metálico se combina con un no metal. Aquí estamos hablando de familias diferentes. ¿Recuerdas que hablábamos de barrios contrarios? Tenemos en nuestro caso la simbología de color azul y verde, que son los metálicos, y los no metálicos los representamos con morado. En este enlace, uno o más electrones de los que se encuentran en el orbital externo de uno de los átomos se transfiere al del otro. Aquí no se comparten, uno se cede o pierde y el otro lo gana. Aquí hay una transferencia de electrones. No es de que me vas a compartir. Recuerda que son familias contrarias, barrios contrarios, se filerean, se hace una disputa, una guerra, y aquí no hay nada de que somos compas y vamos a compartir, sino que uno tiene que ceder y el otro tiene que ganar. Aquí te pongo el ejemplo. Tienes el átomo de sodio y el átomo de cloro. El átomo de sodio tiene un solo electrón y el átomo de cloro tiene 7 porque es del grupo 17. ¿Sí? El átomo de sodio es del grupo 1A, por lo tanto tiene un solo electrón en su última capa. El átomo de cloro es del grupo 17 o 7A, por lo tanto tiene 7 electrones. En este caso, ¿recuerdas que decíamos? ¿Quién tiene mayor posibilidad de ganarlo? Aquel que tiene más cargas negativas. Porque es más fácil que mi sodio lo pierda, lo ceda. Es más fácil que la banda de 7 electrones del cloro ataque a ese electrón solito y lo quiera incluir acá, a que ese solito se tumbe a los 7. No estamos hablando ni de Goku ni ese tipo para que pueda hacer su transacción. Entonces, el que tiene o el que está más vulnerable, el solito del sodio, se va al cloro para permitirle que el cloro complete. ¿Sí? El cloro se queda con 8 y en este caso el único electrón que tenía en su capa, en su última capa, lo cede y se va a la última del cloro. Bien, chicos, vamos a analizar el enlace iónico del sodio y del cloro para que puedas ver la ganancia y pérdida de electrones. En este caso tenemos el sodio con símbolo Na. Él pertenece, recuerda, al grupo 1A, es decir, periodo 1, él se encuentra en el grupo 1A. Lo vas a ubicar en el periodo 3, grupo 1A. Él tiene, por lo tanto es un número atómico 11. En su núcleo tiene 11 protones, es decir, 11 cargas positivas. Y en los orbitales, ¿recuerdas que hablábamos de que los átomos son neutros? Tienen que tener la misma cantidad de positivos como la misma cantidad de negativos. Entonces él tiene 11 electrones negativos y estos van en las órbitas. Mi átomo ya está neutro, aún no hablamos de transferencia de electrones, ¿sí? Cuando estos átomos, bueno, vamos a analizar el del cloro para que puedas checar la unión de las partículas. Quedamos el cloro, símbolo Cl, C mayúscula, L minúscula,
Él es del grupo 7A, por lo tanto tiene 7 puntitos en su último nivel de energía. En su núcleo tiene, como su número atómico es 17, en su núcleo tiene 17 protones, que son las 17 cargas positivas. En sus orbitales, por lógica para ser neutro, tiene 17 cargas negativas, que son los electrones. Listo, estos dos elementos van a interactuar. Para que en este caso de los enlaces iónicos, tenemos una partícula con carga positiva y una partícula con carga negativa. ¿Recuerdas que hablábamos de que en este caso él tiene 7 electrones? Es más fácil para completar 8 tumbarle el electrón que tiene el sodio. Al momento que el sodio pierde este electrón, este que está aquí, al momento que lo pierde, su nivel desaparece y quedarían 2, 4, 6, 8, es decir, se va al nivel 2 y tiene 8 electrones, es estable, ¿sí? Lo cedió, desapareció su nivel. Cedió su único electrón, lo perdió, dijo, son 7 contra 1, te lo regalo, lo cedo. No puedo yo adueñarme de 7 porque es más fácil perder un electrón o 2, máximo 3. En el caso de los metales tienen esa característica. Los metales están en tu tabla periódica, nosotros los ubicamos por color azul cielo, azul marino y verde. Tienen esa característica que cuando reaccionan con los no metales forman enlaces iónicos porque tenemos iones, cationes y aniones, ¿sí? Los iones son las cargas de nuestros átomos interactuando. En este caso, al momento de interactuar, él pierde un electrón, ¿sí? Al momento de cederlo, le quedarían 10 electrones. ¿Por qué? Recordamos, lo cede, lo pierde, se lo da al cloro. Quitamos ese nivel de energía y si me voy al otro, ya tengo 8, estoy estable. Sí, es estable, pero si yo hago la comparación, tengo 11 positivos menos 10 negativos, esto me da un total de una carga positiva, ¿sí? Si tienes 10 positivos, si tienes 11 menos 10, en este caso sería 1 positivo. ¿Por qué? Porque es el de mayor cantidad. Aquí son matemáticas, pues, básicas en cuestión de los signos. 11 positivos menos 10, me queda 1 positivo. A las partículas en los enlaces iónicos, a los elementos que quedan con carga positiva, independientemente del número, se les llama catión. Son las partículas positivas, ¿sí? En el caso del cloro, él tenía 17 positivos menos 17 negativos, 0. Él era neutro, ¿sí? Estable. Ahora, al momento de tumbarse ese electrón, al momento de ganarlo, él ya tiene 8 electrones. Ya completó su nivel de energía. Entonces, ¿qué pasó aquí? En vez de tener 17 electrones en las órbitas, ahora tiene 18. Ahora tiene 18 y si hacemos la operación aquí, tienes a 17 positivos menos 18, te da un total de menos 1. Entonces, en los enlaces iónicos, las partículas o los átomos negativos se llaman aniones. ¿Este es un enlace iónico? Claro que sí. ¿Cuál es la característica? Que están interactuando un metal más un elemento no metálico, como en este caso. Nuestro metal es el sodio y el no metal es el cloro. ¿Qué otra característica tienen los enlaces iónicos? Recuerda que hay una ganancia y pérdida de electrones. ¿Quién ganó el electrón? El cloro. ¿Quién lo perdió? El sodio, ¿sí? Recuerda que los no metales son átomos con más electrones, por lo tanto tienden a ganarlos, y los metales tienen
pocos electrones, por lo tanto es más fácil cederlos. En este caso, cuando los átomos quedan de esta manera, tienes el catión, que es aquel elemento que queda con la carga positiva, y el anión, que es el elemento que queda con la carga negativa, como lo expliqué anteriormente en el video. Las características de los enlaces iónicos son que las partículas unitarias son los iones. En este caso, en el caso del covalente, las partículas unitarias son las moléculas. En los iónicos son los iones. ¿Recuerdas? Catión positivo, anión negativo. A temperatura ambiente son sólidos, son duros y quebradizos, tienen puntos de fusión alto. Si ves, los covalentes son de punto de fusión bajo. Son menos de 300 grados centígrados, si mal no recuerdo, y estos iónicos más de 300 grados centígrados. Sólidos no conducen la electricidad, pero si son fundidos o disueltos en agua, sí conducen la electricidad. Son solubles en componentes orgánicos como el agua, es decir, se pueden disolver en el agua. Listo, chicos, vamos a explicar brevemente las instrucciones de tu actividad de esta semana. El primero te pide que rescates 7 ideas, frases o conceptos. Si es un concepto, debe de llevar su definición, no nada más la palabra. Son 7 ideas que hayan captado tu atención o que consideres que son la parte esencial o más importante del video que te estamos presentando. Pueden ser más, sin embargo no pueden ser menos. No puedes omitir y ponerme 4. Hay demasiada información. Recuerda, esto es personal, es lo que a ti te haya llamado la atención y tú consideres que engloba la esencia de esta temática. En la parte número 2 viene una tabla. Y si ves sobre esta columna, aquí ¿qué vamos a poner? Aquí vamos a poner la característica comparar. Vamos a hacer un cuadro comparativo. No es un cuadro de doble entrada, es un cuadro comparativo. Vamos a comparar características. Ejemplo, enlace iónico y enlace covalente. ¿Qué puedo comparar de ellos? A ver, vamos a poner qué características puedo comparar. Puedo poner los tipos de elementos que intervienen. Ejemplo, en el enlace covalente intervienen elementos no metálicos. Y en el enlace iónico son elementos metálicos y no metálicos. ¿Qué otra característica puedo comparar? La interacción de los electrones. Es decir, en el enlace covalente se comparten electrones y en el enlace iónico se ceden y se aceptan, o se ganan y pierden, que es lo mismo, como se te haga más fácil de recordar, electrones. ¿Qué otra característica puedo comparar? Los puntos de fusión. Ahí me mencionan que aquí son bajos, menos de 300 grados centígrados. Hay que completar, yo nomás estoy apoyando. Aquí son altos, más de 300 grados centígrados. ¿Qué otra característica puedo comparar? Mencionan en el video que son conductores de electricidad. Hay que ver si son buenos, si son malos, cómo se da esa conducción. Recuerda, en esta columna vamos a poner características que yo puedo comparar y aquí voy a poner qué características tiene el enlace covalente, qué características tiene el enlace iónico, como te lo acabo de representar con los ejemplos. En este caso, tenemos una tabla que vamos a completar. Nombre, cloruro de sodio. Te voy a ayudar con algunos, Ya tú, de acuerdo al video, velo haciendo poco a poquito. Puedes ver el video, poner pausa e irlo haciendo manualmente, o aventarte el video y después retomar. ¿Sí? Cloruro de sodio. ese es el nombre, la fórmula es NaCl. Si ves, son 2 símbolos, la primera mayúscula, la segunda minúscula. Ahí sé que es el primer elemento, sodio. Cloro mayúscula, la C mayúscula y la L minúscula. Son 2 elementos. La representación con Lewis, voy a poner Na y voy a poner un puntito. Voy a ver si te lo puedo poner de una vez aquí.
para que puedas representarlo. Vamos a poner un puntito, a ver si se alcanza a ver. Sí, vas a poner el símbolo y el puntito. ¿Por qué un puntito? Porque recuerdas que él nada más tiene un solo electrón en su última capa. Y vamos a poner después el símbolo flúor y le vamos a agregar sus 7 puntitos, como lo vimos en el video anterior. Recuerda que vamos a representar el enlace que se forma entre ellos, es decir, este puntito y el puntito que va a sobrar aquí de los 7 del flúor se van a unir. Tienes imágenes, lo puedes buscar en internet, pero hay que quedar claro dónde sale ese enlace, ¿sí? Ojo aquí, en la representación lo vas a hacer a mano o en digital, pero tú lo haces. Si tú agregas imágenes de las representaciones, no lo voy a tomar en cuenta. El chiste es que practiques la ubicación y la representación del modelo. Repito, el Na va con un solo puntito y el flúor va con 7 para formar el enlace, ¿sí? Tipos de elementos que intervienen. Metal, que es el elemento sodio, y el no metal, que es el elemento cloro. Tipo de enlace, como es un metal más un no metal, yo ubico que es un enlace iónico. Catión y anión. Permíteme. Catión y anión. En este apartado vamos a poner catión. ¿Qué elemento es? ¿Recuerdas el video anterior? El catión, que es el positivo, en este caso es el metal, y el anión es el no metal, que sería el cloro. Siguiente, flúor. Vamos a representar la F con sus 7 puntitos y la otra F con sus 7 puntitos para formar el enlace. En tipos de elementos que intervienen, recuerda que son elementos no metálicos iguales, ¿sí? Y si son elementos no metálicos iguales, estamos hablando de un covalente no polar. Catión y anión no aplica porque el catión y anión son exclusivos del enlace iónico. Aquí, si no aplica, no lo vas a dejar en blanco. Vamos a argumentar por qué no se va a poner un catión y un anión. En este caso, porque no aplica. Catión y anión, recuerda que solamente los utilizamos cuando tenemos un enlace iónico. Siguiente. La molécula de H2O también la puedes observar en el video. Entonces vamos a poner un átomo de oxígeno unido a 2 hidrógenos. Ojo, el hidrógeno o los hidrógenos deben de estar unidos al oxígeno, como lo puedes ver en el video. Los hidrógenos no están unidos entre sí, van unidos al último orbital del oxígeno. Se representa el oxígeno con 6 puntitos y el hidrógeno con 1 y se comparten. ¿Qué elementos intervienen? Elementos no metálicos diferentes. ¿Por qué diferentes? Porque el oxígeno no es el mismo que el hidrógeno. Dos elementos no metálicos diferentes me dan un covalente polar. Y en la argumentación es lo mismo, no aplica porque catión y anión son exclusivos del enlace iónico. Hasta aquí está la explicación. Los demás están sencillitos, nada más hay que completar la tabla de acuerdo a estos ejemplos que te estoy presentando. Recuerda que en este caso yo nada más soy tu guía, te estoy apoyando, pero debes de ponerte tu parte para el aprendizaje. Si alguno de los videos que te ponemos no llena tus expectativas, pues podemos buscar más información. Recuerda que te quiero mucho, cuídate demasiado